el control de exportación. Tanto los residenciales a 220 voltios, 2 líneas, como nuestro nuevo microinversor de 2 kilowatts. Entonces, ¿qué inversores? El Neo de 2000, los MIC, los MIN, los MIT trifásicos también nos funcionan. Esto sería pues a baja potencia, pero a alta potencia trifásicos también podemos generar esa inyección cero, como están los MAC de 10 a 20, los MAC de 22 a 36, los nuevos MACs de 50 a 75, que son los más altos en el mercado, inversores a 480 a 440, que son los MAC de 50 a 70 MB, y los MACs de 124 a 150 MB. Y por último, también nuestros inversores de 253 kilowatts podemos hacer la inyección cero. Todos estos pues traen SPD tipo 2, protección de AFCI, no traen fusibles, podemos ver las curvas IB por medio de nuestro monitoreo remoto. También les voy a presentar un poco de un cambio que vamos a tener. Los inversores MAC ahora van a ser los MIT, tanto de 6 a 12 kilowatts, como los MIT de 15 a 25 kilowatts. Y los MAC de 30 a 36 van a seguir igual. También les quiero comentar que, pues bueno, tenemos el nuevo Max de 50 a 75 kilowatts de segunda generación con mucho más corriente y voltaje por MPPT. Y por último, bueno, los Max de más potencia de 124 a 150 de generación 2. También podemos hacer inyección cero por medio de los inversores híbridos, donde podemos tener baterías, inyección a red, cargas críticas. ¿Qué modelos estamos trabajando en este año? Están tanto los MIN XHUS, este es un inversor listo para hacer las conexiones, puede ser tanto inversor de inyección o más adelante colocarle las baterías. O también tenemos nuestro nuevo SPH 10000 HUS. Con este ya no vamos a necesitar ATS ni transferencia automática. Todo va a estar por dentro de este inversor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el MIN XHUS viene con baterías de alto voltaje. El SPH HUS es con baterías de 48 voltios. ¿Correcto? Los dos equipos que podemos ver aquí van a estar disponibles con Ferragro y ya están en preventa. ¿Qué elementos son necesarios para la inyección cero? Si solo vamos a tener un inversor, debemos tener, tanto si es de medida directa o indirecta, si es de medida indirecta, debe ser con CTES, el monitoreo y el inversor, en esta ocasión, modelo X. Bueno, para modelos monofásicos tenemos dos tipos. Cuando vean el SPM, este es para Europa. Por ejemplo, para aquí, Colombia, América, países que tengan voltaje de 120 voltios no nos va a funcionar. ¿Cuáles vamos a usar? Los TPM-E o los TPM-CTs. Vienen tanto de 100 amperios como de 250 amperios los CTs, o el de medida directa solo llega a 100 amperios. Aquí les traigo una tabla en donde podemos identificar los diferentes tipos de medidores. Por ejemplo, como les comenté, los SPME y los SPM-CTE son para Europa o países de 220 voltios línea neutro, como Perú, Chile, Brasil. Para este mercado no nos van a funcionar. ¿Qué modelos de medidor nos van a funcionar? Los TPM. Pero bueno, ustedes pueden ver la tabla y bueno, tenemos TPM, CTE, de muchos tipos, vamos a explicarlos. Cuando sea TPME, significa que es de medición directa. Entonces tienes que cortar los cables, pasarlos por medio del medidor para poder medir corriente y voltaje. Cuando sea TPM-CTE, es que va a traer CTs y tenemos que ver el amperaje. Pueden ser de 100 o 250 amperios. También, si aparece una E en la nomenclatura, significa que son para conexión en estrella. 3 líneas y neutro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando necesitamos conexión en delta? Existen los TPM-CTD. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante y es cuando sean D, solo van a tener 2 CTs, debido a que la tercera corriente se puede calcular porque es una conexión en delta. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a comprar un equipo o un medidor, lo importante es tener
que sea, bueno, si es para inversores monofásicos o bifásicos a 220, pueden ser los TPMSTE. Si ya es en delta, serían TPMSTT. Tanto, bueno, los dos me sirven tanto trifásico como bifásico. A 120 voltios, 220 o a 480, 440. ¿Listo? También, ¿qué necesitamos para hacer la inyección cero en un inversor híbrido? Tenemos tanto los MIN XHUS, que ya se los había mostrado, como los SPH HUS, que ya no necesitan ATS. Para estos dos tipos de inversores híbridos, el medidor que vamos a usar es el SMUS 200. Estos inversores híbridos no son compatibles con los TPM. Aquí es importante recordar esto. Listo, los MIN XHUS no los podemos colocar en paralelo, los SPH 10000 sí podemos colocarlo en paralelo. Y bueno, nuestra antena de monitoreo. Ya, si vamos a hacer una conexión de varios equipos, necesitaremos un inversor Growatt de diferente clase, también el mismo medidor con o sin CTs, un Shine Master que nos va a ayudar a hacer la comunicación en paralelo para los diferentes equipos. O también podríamos tener un Smart Energy Manager o SEM. Este SEM va a ser la combinación entre el medidor con el Shine Master y unas protecciones. Entonces va a ser ya va a estar cableado, va a ser mucho más fácil de su instalación. Entonces, bueno, podemos colocar hasta 32 equipos con nuestro Shine Master o nuestro SEM en paralelo. ¿Qué viene por dentro en el SEM? Como les comenté, viene su medidor, sus protecciones, las conexiones, y debajo de esta placa metálica viene tanto el Shine Master como, bueno, las conexiones internas. Entonces es mucho más fácil. Otra ventaja de estos SEM es que viene con más potencia. Podemos tener conectadas 500 kilowatts, 1 mega, 2 megas, 3 megas, dependiendo del modelo. Entonces es muy interesante. Aquí, pues un poco más de los SEMs que traemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, va a ser el tipo de CT. Cuando vean el CT negro y chiquitico es de 40 miliamperios de relación. Puede ser tanto de 250 a 40 miliamperios como de 100 a 40 miliamperios o de 150 a 40 miliamperios. Pero si ya necesitamos mucha más corriente, como 600 amperios, 1000 amperios, vamos a usar los CTs de 5 amperios, que son estos grises, que ya son de gran tamaño. Estos ya son relación, como les comenté, de 5 amperios a 600, de 5 amperios a 1000, de 5 amperios a 2000, dependiendo de qué potencia vamos a instalar. Aquí les dejo la tabla. Bueno, existen SEMs igual que los medidores TPM. SEMS E para estrella, SEMS D para delta. Aquí podemos ver que el SEM más pequeño es de 50 kilowatts y el más grande para estrella es de 2 megas. ¿Qué me va a cambiar? Bueno, la relación con los CTs. Tenemos que tener en cuenta el diámetro del cable. Por ejemplo, para 50 kilowatts, normalmente se usa 24 milímetros, entonces hay que tener en cuenta ese ancho de los cables. Cada CT pues, va a ir por fase, ¿correcto? Aquí les voy a mostrar ya los tipos de SEMD. Los SEMD, recuerden que son para delta. Tenemos SEMD de 200 kilowatts, SEMD de 500, SEMD de 1 mega, hasta 3 megas. Como les comenté, la diferencia va a ser en la corriente que va a soportar el CT. Y aquí pues tenemos un resumen de una tabla que hicimos para explicar mucho mejor el tipo de CT. Por ejemplo, espera, si vamos a usar un SEM-E, máximo me soporta de 100 amperios a 250 amperios, puede ser conectados con los inversores MIC, MIN, MIT. También pues se pueden conectar a los MAC o los MAX, pero pues son para potencias mucho más bajas. El SEM normal va de 100 a 2 megas y podemos conectar ya, estos solo son para los MIT, los MAX, los MAC. Son trifásicos y bueno, pueden variar entre 120 a 220 voltios, como de 230 a 400, 440 o 480. Y por último, los SEMD, que van de 200 a 3 megas. Lo único que cambia va a ser la corriente y solo traen 2 CTs, por lo que les comenté, que ahora
no, la tercera corriente se puede calcular. Bueno, ahora vamos a ver la conexión de equipos para inyección cero. Como les comenté, pueden ser tanto de conexión directa o de conexión indirecta o semidirecta. La diferencia es que, bueno, una es con CTs y otra hay que abrir el circuito. Bueno, para los inversores monofásicos viene normalmente el medidor Istron y este medidor en la parte de comunicación, dependiendo del tipo de conexión que tengan, por ejemplo, para el MIN tenemos que conectar en el puerto 5 y 6. En el puerto 5 va a ir al puerto A del medidor. En el puerto 6 va a ir al puerto B del medidor. Ya, si tenemos inversores trifásicos como los MAC, aquí nos cambia el sistema de comunicación, en donde en el puerto 7 se debe conectar el puerto A del medidor y en el puerto 8 debe ir conectado al puerto B, ¿correcto? Bueno, también tenemos que colocar tanto los CTs, medir el voltaje por aparte. Todo esto lo vamos a explicar en físico en unos momentos. Vamos a tener una sesión práctica en este webinar para resolver también dudas que tengan. Aquí les voy a mostrar un poco de la conexión del MIN XHUS. Este MIN XHUS sí necesita ATS, en donde, bueno, son baterías, el medidor. ¿Cómo conectamos el medidor de Acrel? Sería, bueno, primero tener en cuenta la dirección de los CTs. Siempre tienen que ir como va la flecha o como les muestro la flecha, desde la red a la carga. El medidor no se conecta al lado del inversor. El medidor o los CTs se tienen que conectar al comienzo de la acometida o la alimentación eléctrica. ¿Para qué? Para que pueda censar cuánta corriente está consumiendo, cuánta corriente estamos inyectando. Esto es un error muy común. Dos, a veces quedan las flechas al revés. Entonces puede configurarse mal o empezar a inyectar, empezar a disminuir la energía. Es muy importante tener esta conexión. Tanto los TPMs como los SMUS tienen este dispositivo. Bueno, ahora eso sería para los Min XHUS. Para los SPH 10000 de nueva generación, también vamos a usar un SMUS. La cuestión es que este ya no necesita una ATS. ¿Cómo lo conectamos? Bueno, la parte de comunicación tiene que ir al puerto CN6 de nuestro inversor híbrido, como lo pueden ver aquí. Igualmente, si quieren ver más información de este nuevo inversor, por medio de nuestra página de YouTube, tenemos webinars, explicaciones de cómo conectarlo. Recuerden que cuando vamos a conectar un inversor, tenemos que conectar los CTs y también conectar el voltaje para que él pueda medir esa variación de voltaje y la corriente con los CTs. Bueno, también, como les comenté, podemos hacer un diagrama solo con el SEM o el Smart Energy Manager, en donde va a ser mucho más fácil la conexión de los equipos. Solo debes conectar los CTs y en paralelo los inversores para llegar al SEM. Bueno, ¿cómo hacemos ya un inversor trifásico de gran escala? Bueno, colocamos los tres CTs y vamos a ir del puerto 13 a el puerto B del inversor y del puerto 14 al puerto A del inversor. Y de aquí para allá vamos a conectar los inversores en paralelo de comunicación. Bueno, también les dejo esta diapositiva para mostrarles que nos funciona tanto los Chint como los Acrel. Bueno, los Chint pueden ser tanto de medida directa como indirecta. Aquí en el ejemplo tenemos una conexión indirecta. Normalmente el Chint lo usamos para conexión en delta y el Acrel para conexión en estrella. Bueno, esto sería ya la parte de conexión para el Shine Master, en donde tiene que ir desde el puerto A del Shine Master a nuestro puerto RS485 de los inversores y el puerto B a el puerto B RS485 del primer inversor. Desde el primer inversor a los siguientes vamos a conectarlos en paralelo. Por ejemplo, de A a A, de B a B hasta, bueno, número N de inversores. Máximo, pues 32 inversores.
Aquí, pues, un poco más de cómo setear el parámetro de exportación. Vamos a Advanced, colocamos la contraseña, prendemos el Export On, vamos a Meter y, bueno, fijamos el porcentaje de exportación. 0 si no queremos exportar nada, un 20, un 30. También más adelante vamos a hacer la explicación en vivo. Esta configuración puede ser tanto por ShinePhone o ShineTools. El ShineTools es más para comisionamiento local. El ShinePhone es para hacer la conexión a la red de Internet. Esto sería la conexión por medio de OSS, que es nuestras páginas de monitoreo, en donde tenemos que definir el porcentaje de exportación. Igualmente, ahorita Jelsin y Mauricio nos van a explicar muy detalladamente cómo hacer la configuración. Esta imagen ya sería todo completo, tanto la red, el Smart Energy Manager, los inversores en paralelo, cómo conectar cada inversor. Recuerden, de B a B, de A a A y de ground a ground, hasta terminar con el último inversor. Esto pues ya sería el cableado de CTs. Y por último sería la limitación de exportación por medio del Shine Master. Aquí pues podemos ver los parámetros que debemos ingresar para la exportación por medio del Shine Master. Pero bueno,